Voy a hacer ahora versa sobre la recuperación rápida post-trasplante hepático. La vía rápida en trasplante hepático es un abordaje multimodal y reglado a la recuperación del paciente después de un trasplante hepático. Inicialmente se ideó para la reducción de costes, pero el objetivo de acortar la estancia hospitalaria se orientó en general a minimizar el estrés perioperatorio y el dolor. Y en el caso específico nuestro de los pacientes trasplantados, a minimizar la exposición a patógenos hospitalarios. Mejora la percepción y la participación de pacientes y familiares y además maximiza el aprovechamiento de los recursos, de modo que facilita la recuperación, pudiendo llegar a reducir la morbilidad. El concepto nace en el Reino Unido a raíz de la experiencia acumulada en el servicio de cirugía cardíaca del Hospital John Radcliffe en Oxford y se publicó en el 92 por Jim Long Chong. Este artículo habla por primera vez de sacar los pacientes rápidos de la unidad de cuidados intensivos y en este caso eran los pacientes de cirugía cardíaca. Se estableció como una vía clínica en el Hospital Royal Brompton de Londres y lo publica una enfermera, Claire Howard, que es la jefa de la unidad quirúrgica y es la primera vez que se asocia el término de Fast Track Care en Cardiac Surgery. Esa es la primera vez que tenemos asociado el término de vía rápida o Fast Track a un proceso quirúrgico. Ya posteriormente, en el 1997, David Pleback y Lawrence Tosher en la Clínica Mayo plantean la posibilidad de disminuir la estancia hospitalaria al reducir los tiempos de la UCI y en el mismo año la doctora Susan Mandel en la Universidad de Colorado y Scott Kelly en San Francisco establecen los criterios de extubación precoz basándose en los mejores 12 pacientes de los 44 trasplantados en el 94 en Denver que fueron ventilados por menos de 8 horas. Entonces, con esto se estableció la posibilidad de una extubación precoz. Esto se hizo en un gran volumen en el hospital de la Universidad de Pisa y en ese hospital de la Universidad de Pisa, Gianni Biancofiore presenta una serie de 207 de 354 pacientes extubados precozmente después de un trasplante hepático. Y este es el artículo, tal y como salió también, Fast Track in Liver Transplantation. Recientemente, Camille Bursin-Tanner hace una presentación en el 2012 sobre la posibilidad de sacar a los pacientes completamente de la UCI, es decir, no necesitar la UCI para los pacientes después de un trasplante hepático. O se pregunta si era obligatoria esa posibilidad, si ellos eran capaces de mandarlo a la planta. Lo que ocurre es que al leerse la letra pequeña, esta letra pequeña nos dice que en realidad tenemos una proporción de 1 a 1 de paciente a enfermería, es decir, una enfermera completamente dedicada. Las primeras 12 o 24 horas hay una monitorización continua de oximetría de pulso, de electrocardiografía, de presión venosa central y hay presión arterial no invasiva continua, se hacen analíticas, es decir, esto es exactamente una UCI pero llevada a la planta y la justificación lógicamente es que económicamente en Estados Unidos una habitación de UCI puede costar 3, 4 o 5.000 dólares mientras que una habitación en la planta puede costar 1.000 o 2.000 dólares. Ese ahorro es considerable y simplemente poner monitorización en la planta con los mismos recursos puede evitar llevarlo a la UCI, pero no considero que esto sea un uso de recursos de UCI, sigue siendo exactamente el cuidado igual de la UCI. En nuestro caso, cuando iniciamos en 2012, nuestro objetivo fue aplicar el concepto de la vía rápida en trasplante hepático en nuestro centro. Y la metodología fue un plan de acción integral para el tratamiento de todos los pacientes, y subrayo todos, y se delimitaron todas las estrategias desde el punto de vista preoperatorio, anestésico, cirugía, posoperatorio, farmacocinética y de seguimiento. En nuestro caso hacemos inducción con propofol, el bloqueo neuromuscular se hace con rocuronio y para la analgesia usamos fentanilo o remifentanilo. El mantenimiento se hace con gas, con sevoflurano y después de la reperfusión del órgano se da un bolo de morfina de 0,1 miligramos por kilo tras la reperfusión. La reversión se hace con sugammadex para revertir el bloqueo neuromuscular y las vías venosas se colocan de alto flujo yugular y braquial. Hacemos restricción de fluidos, se usa plasmalite y albúmina al 20% para restituir las pérdidas insensibles y solo transfundimos para hemoglobina inferiores a 7 gramos por decilitro y para saturaciones venosas de oxígeno menores de 70%.
Realizamos hemoextracción aguda preoperatoria para hemoglobinas mayores o iguales a 8 y sacamos un máximo de 3 unidades de sangre total, y las unidades son entre 450 y 500, aunque pueden llegarse a veces llenar las bolsas hasta 600 o 700 y podemos sacar hasta 3 bolsas, es decir, podemos llegar a sacar incluso 1,5 litros de sangre del paciente y lo dejamos en una hipovolemia permisiva relativa. Se interrumpe la extracción de sangre cuando la saturación venosa de oxígeno es menor del 70 y se reinfunde a demanda o al iniciar la reconstrucción biliar. La recuperación de hematíes se hace en los casos sin hepatocarcinoma, aunque ya sabemos que el uso de recuperador en caso de hepatocarcinoma no parece aumentar el riesgo de recidiva del cáncer hepático. Corregimos la coagulopatía a demanda según uso de tromboelastografía intraoperatoria y la extubación es inmediata con criterios universales, seguimiento de órdenes, presencia del reflejo GAG y luego volumen tidal adecuado con una buena frecuencia y una saturación adecuada. En cirugía utilizamos preservación de la vena cava y esta imagen que a mí siempre me ha gustado mucho, creo que es la que mejor ilustra la colocación del hígado sobre el injerto. En el caso del hígado aparece aquí encima de la cava del receptor, la cava del donante queda en paralelo y están conectados por el muñón de la suprahepática. Esto permite que se pueda realizar el trasplante sin interrupción del flujo de la cava. A esto además asociamos una derivación portocava temporal y en la derivación portocava temporal vemos ahí la conexión de la porta a la cava, con lo cual todo el flujo esplácnico queda derivado a la cava y el retorno venoso mejora, facilitando el manejo por parte del equipo de anestesia y poder mantener esa hipovolemia relativa de la que habíamos hablado. Aquí tenemos un ejemplo del portocava, donde vemos aquí parte del hígado muy altamente cirrótico, el túnel de la cava que viene por acá, la porta conectada y aquí tenemos los muñones de la arteria y los muñones de la vía biliar. Lavamos el injerto con 500 mililitros de una solución electrolítica por vía portal y reperfundimos de forma simultánea o arterial para órganos de donantes de 70 o más años y los donantes en asistolia. El objetivo de esto es no tener una vía biliar isquémica en un paciente más añoso o en un paciente de donación en asistolia. Una vez que reperfundimos por la porta, la vía biliar quedaría en relativa isquemia, ya que no recibe su sangre solo por la vía arterial. Hacemos medición de flujos con el medidor de Medistim y aquí tenemos un ejemplo normal de lo que sería un flujo portal alto de 2,5 litros por minuto y un flujo arterial bastante bueno con una curva muy buena y una buena función diastólica. La anastomosis biliar la hacemos término-terminal, sin tubo de Kerr y no colocamos drenajes. En la inmunosupresión utilizamos esteroides y los esteroides iniciamos un bolo de metilprednisolona de medio gramo tras la reperfusión completa de porta y arteria y luego hacemos una pauta de reducción intravenosa a lo largo de 4 días y luego cambiamos a la vía oral durante 9 días más hasta que estabilizamos un tratamiento de 10 miligramos por día hasta el tercer mes y 5 miligramos al día hasta el sexto mes. Utilizamos Prograf XL, en España se llama Advagraf, aquí Prograf XL, lo que es el tacrolimus de liberación prolongada a una dosis de 0,1 a 0,15 miligramos por kilo y día por vía oral. Damos también micofenolato, 1 gramo cada 12 horas, aunque podemos reducirlo a demanda, e inducimos con basiliximab y retrasamos el inicio de los inhibidores de la calcineurina si existe una disfunción renal previa. El ingreso en la UCI puede ser médica o quirúrgica. En nuestro hospital gozamos del privilegio de uso de las dos unidades de forma indistinta y el control médico y de enfermería es 1 a 1. Es decir, tenemos inicialmente un médico dedicado y una enfermera dedicada a recibir a ese paciente y el manejo inicial de sus primeras 8 horas es mucho más cercano. La monitorización es continua y tenemos medición de constantes, temperatura, pulso, tensión arterial, saturación, etcétera, con carácter horario y luego hacíamos la ecografía Doppler en las primeras 12 horas. Retiramos el apoyo vasopresor si lo hubiera, reponemos fluido, retiramos vías arteriales y catéter de Swan-Ganz o de presión arteria pulmonar si lo hubiera habido, previo al alta a la planta. Se inicia la dieta basal en la misma UCI y obtenemos analíticas cada 5 o 6 horas las primeras 24 horas y a demanda. Iniciamos también la curva de monitorización de niveles de inmunosupresión si se le dio y en planta
cuando sube el paciente a la planta, la proporción de enfermería es de 1 cada 10 o 12, una enfermería por cada 10 o 12 pacientes. Las constantes, saturación, diuresis, etcétera, se hacen todos por turno y el peso es diario. Controlamos glucemias, retiramos fluidos si hubiera quedado alguno y se continúa con la dieta basal. Los pacientes tienen deambulación inmediata, que suele ser incluso el mismo día del trasplante, y ahí tenemos un paciente 8 horas después de salir de quirófano tras un retrasplante. La espirometría incentivada se utiliza ya desde la unidad de cuidado intensivo, pero potenciamos el uso y se completa la curva de monitorización de los niveles de inmunosupresión. La analítica y la monitorización de niveles se hace de forma diaria y a demanda según el curso clínico indique. Para la monitorización de niveles de tacrolimus se realiza una curva inicial tras la primera dosis, que puede ser incluso en el día 0, de 5 o 6 puntos. Obviamente, en la primera dosis no vamos a tener un T0, puesto que al paciente no se le ha dado todavía dosis, pero se mide a las 2, 3 horas, a las 5 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Y con eso, y determinación basal diaria del valle, aproximadamente por encima del 85% de pacientes están ya en rango terapéutico después del segundo día de dosificación. Hacemos determinaciones adicionales a demanda y la metodología se hizo por una estimación bayesiana basado en los parámetros individuales de absorción y metabolismo. Inicialmente nos tuvimos que basar en un grupo de pacientes de trasplante renal, ya que empezamos el trasplante hepático desde 0. Y una vez que tenemos un volumen abundante de pacientes de trasplante hepático, ahora el patrón de la curva, el del grupo global, es de trasplante hepático. Los niveles diana iniciales los teníamos en torno a 7 o 10 nanogramos por mililitro, ahora ya apuntamos a niveles más bajos de 6 o 7, lo que corresponde a un área bajo la curva de en torno a unos 250 a 270. Y aquí tenemos dos ejemplos de metabolizadores y el tipo de curvas que obtenemos. El de arriba es un metabolizador lento, con lo cual se ve que la curva llega a su altura y los puntos cuadran muy bien. En la segunda es un metabolizador rápido, donde vemos que la curva inicialmente debería subir, pero baja porque el metabolismo disminuye la cantidad de fármaco circulante. Para el seguimiento se hacen visitas iniciales 2 veces por semana, en las que hay hepatólogo y el farmacéutico en consulta, y habrá o no un cirujano dependiendo de que sean pacientes próximos o cercanos al trasplante o de que haya alguna complicación quirúrgica que requiera nuestra presencia. Las curvas de niveles de inmunosupresión y ajuste se hacen a demanda, T0, T2 y T3, y las pruebas diagnósticas también a demanda. Se pueden hacer incluso las minicurvas en consulta externa y hacemos los TAC programados y el seguimiento radiológico a aquellos pacientes con hepatocarcinoma. En los resultados llevamos para este estudio 240 trasplantes en 236 pacientes, 191 hombres. La mediana de edad es de 57 con un rango de 19 a 70 en los receptores. La etiología más frecuente en nuestro medio es alcohol, 136 de los 236 pacientes, y también tenemos una alta proporción de hepatocarcinoma, 129, lo que está en torno al 56%. El MEL sodio medio nuestro es de casi 17, con una desviación estándar de 8,1. Y los donantes los tenemos en una mediana de edad de 61 años y medio, con un rango entre 11 y 90. Pero si vemos los cuartiles, el primer cuartil ya está en casi 50 y el tercer cuartil en 74. Es decir, más de un cuarto de nuestros pacientes son de más de 75 años. El índice de riesgo del donante es de 1,84, con una desviación estándar de 0,42, pero vemos que el rango va de 0,8 a 3,3, y en los cuartiles, el primer cuartil ya nos está indicando 1,5, es decir, el riesgo es relativamente más alto de lo que quisiéramos todos. En esta gráfica se observa que la mayor parte de nuestros pacientes son trasplantados los primeros en lista, y solamente cuando hay algún problema con este paciente o no está localizable o tiene algún proceso infeccioso o alguna contraindicación temporal, pasamos al segundo o más abajo. Pero en este caso la lista siempre favorece al que tiene el mayor MEL. La isquemia fría media es de 279 minutos, con una desviación estándar de 88 y el rango de 130 a 628. Es decir, tratamos de minimizar mucho la isquemia para contrarrestar el tipo de donantes que tenemos. Y el tiempo quirúrgico está en 315 minutos, algo más de las 5 horas, y el rango de 167 a 546. Las transfusiones solo hemos transfundido a 31 casos, que corresponde a un 13% de todos los trasplantes realizados, y aquellos que se transfundieron recibieron una media de 2,4 unidades por caso.
Sangre autóloga del recuperador, cuando lo hemos usado en 97 casos, que corresponde al 40,4% de la población, sacamos una media de algo más de medio litro por caso, con un rango entre 50 y 2 litros, entre 50 mililitros y 2 litros, y aquí en los cuartiles vemos que realmente merece la pena. Una vez que ya sacamos una unidad de sangre, el fungible está apagado, con lo cual hemos podido ahorrar 57 litros de sangre al banco. Y en la extracción aguda preoperatoria hemos sacado 301 unidades en 163 pacientes, lo que es casi 2 unidades por paciente, e igualmente esto nos ha permitido quizás que estos números sean mejores y hayamos podido transfundir solamente el 13% de nuestros trasplantes. Todos los pacientes son extubados en quirófano, excepto 4, uno de ellos por un fallo primario del injerto que al no funcionar claramente no despertó al paciente, 2 por una encefalopatía previa secundaria a la hepatitis fulminante que llevaron un tiempo más largo, más prolongado para la extubación, y un paciente bastante obeso con un IMC de 39,2 que no tenía criterio de extubación porque no era capaz de montar volúmenes tidales adecuados y sin embargo sí pudo ser extubado algo menos de 3 horas, 2 horas y 3/4 después de la cirugía ya en la UCI. El tiempo máximo hasta la extubación en toda la serie, excepto estos 4 pacientes, fue de 30 minutos. La estancia hospitalaria post-trasplante tiene una mediana en UCI de 12,7 horas y si vemos los cuartiles, el tercer cuartil anda por 27,2. Y si bien tenemos algún paciente que ha llegado a estar casi 800 horas en la UCI, lo cierto es que la inmensa mayoría no llegan a estar más de 24 horas. La mediana de estancia hospitalaria total post-trasplante es de 4 días y el rango va desde 2 hasta 76, pero en los cuartiles vemos que igualmente entre 3 y 7 para el primer y tercer cuartil, con lo cual podemos decir que con alta hospitalaria de 4 días o menos tenemos a 133 pacientes, lo que corresponde al 61% de nuestras altas. Los reingresos a 30 días son de 76 pacientes, lo que corresponde a un 34,9%. Es un reingreso aceptable en la población de trasplante con el tipo de cirugía que llevan, pero curiosamente reingresan menos en los que se van antes. También pueden argumentarse que son los pacientes que teóricamente son más sanos, pero 38 del grupo de alta precoz corresponden a un 28,6 frente al 44,7 del grupo de alta tardía y con una diferencia también significativa. La estancia media de ese primer reingreso para todos aquellos que reingresaron, el reingreso menor de 30 días, es de 6 días de ingreso. Y la causa fundamental ha podido ser por una cuestión de una obstrucción biliar o una cuestión de una elevación de números que podía ser un rechazo para poder hacer una biopsia o para poder hacer el tratamiento inicial de un tratamiento antirrechazo. Estas son las cifras a resaltar y en una foto, en una imagen de nuestra base de datos, donde podemos ver esas estancias hospitalarias. En el grupo de 2 días tenemos 30 pacientes que marcharon a casa 2 días después de un trasplante hepático, que representa casi un 14% de toda la serie. Hasta 87 pacientes menor o igual a 3 días, son 57 más del tercer día, y 46 más, hasta un total de 133, que es el 61% de las 218 altas. Si comparamos el MEL de los pacientes con el momento en que se fueron de alta, realmente no existe una gran correlación. Podemos ver aquí que hay pacientes que se van a la casa muy tarde y con MEL bajo. Tenemos ahí un paciente a los 65 días que tenía un MEL de 11 puntos y el que se fue a los 76 días realmente tenía un MEL de 26, no está mal. Pero también tenemos un paciente que se fue al segundo día con un MEL de 34 y vemos que el agrupamiento real está en toda la zona del alta precoz y con MEL muy variable. Por supuesto, hay pacientes con MEL muy alto que se han ido más tarde, pero también tenemos pacientes con MEL muy bajo que se han ido bastante tarde. Luego, podemos decir que en nuestra serie el MEL no predice absolutamente para nada la probabilidad de alta precoz. Para aquellos que no lo conozcan, Alicante es una pequeña provincia en la costa del Mediterráneo y tenemos la inmensa fortuna de que la capital está en el centro de la provincia y esto en círculo de tráfico corresponde a unos 60 minutos para toda la provincia, o la inmensa mayoría de pacientes en la provincia están a 60 minutos y una gran cantidad de la población a 3/4 de hora. Y esto hace que con facilidad y con confianza los pacientes puedan marchar a su casa sabiendo que en la inmensa
la mayoría de los casos, la gran mayoría de pacientes van a poder llegar de vuelta al hospital en menos de 1 hora. Y esto les quita un poquito los miedos de la posible ocurrencia de complicaciones después del alta precoz. En conclusión, la vía rápida en trasplante hepático es factible, especialmente al iniciar un programa, y es fundamental la participación coordinada de todos los servicios implicados. El MEL sodio, como ya hemos visto, el MEL no es un indicador de la duración del ingreso y podemos decir que se produce un ahorro considerable de recursos. Puede ayudar a disminuir la morbilidad. Entonces, si nos preguntamos si la vía rápida es aplicable para todos los pacientes, yo creo que es un rotundo sí, y no puedo contradecirme con lo que acabo de mostrarles. Diré que la vía rápida puede aplicarse a todos los pacientes. Es un plan de tratamiento estructurado, pero no es exclusivo para ningún tipo de paciente. No existe ninguna penalización o ningún problema adicional si el paciente cambia de carril y pasa a la vía normal. Y es mucho más fácil de seguir siempre si se establece como la práctica habitual. Esto es lo que requiere fundamentalmente la participación coordinada de coordinadores, enfermería, psicólogos, hepatólogos auxiliares, anestesiólogos, todo el equipo. Y realmente lo que yo aquí soy es solamente la punta del iceberg. Pero realmente lo que hay detrás es un gran equipo detrás de todos los pacientes. Y muchas gracias por su atención.